hacer algunos comentarios respecto al examen parcial. Algunos comentarios un poco particulares y también algo otros generales. Luego de evacuar este punto del parcial, les daré las indicaciones del segundo control de lectura. Ya se subió el material, quizás hace aproximadamente un poquito más de una hora, ¿verdad? Quizás algunos ya tuvieron la oportunidad de verlo, darle un vistazo como tal. Ese es el material para el segundo control de lectura, que ya voy a dar detalles al respecto. Y en un tercer momento vamos a continuar con las clases, ¿verdad? Vamos a terminar, quizás mínimamente nos queda un espacio ahí para el psicoanálisis, para entrarle de lleno pues a la terapia conductual o terapia conductista en relación a las preguntas guías que me imagino resolvieron del documento subido el día de ayer. Con esas características vamos a trabajar en esta jornada, compañeros. Si por ahí no se me escucha porque estoy un poquito ahí mal de la garganta, pues mis disculpas del caso, o si por ahí se me sale otro tipo de voz por ahí, ¿verdad? Me disculpan. Bien, vamos a iniciar comentarios generales del parcial. Me gustaría escucharles. Licenciado, Ok, Ángel. yo lo sentí algo confuso. Ajá. Es que habían palabritas ahí muy tramposas, por decirlo así. Entonces me desvié. De hecho, al final Ajá. tuve tiempo de revisarlo y sí, cabal, por una palabra es que uno se iba. Ajá. Ajá. Por eso tiene Ese que... es mi comentario. Muy bien, Ángel. Fíjese de que este tipo de examen, por eso se caracteriza, pues. Acuérdense que las federaciones deben de ser completamente verdaderas. Hay por ahí una palabrita que está de más, ¿verdad? O que genera cierta duda como tal, y ustedes ven una contradicción en relación al material estudiado y lo manejan, ¿verdad? Entonces ahí tienen que tener, por eso lea detenidamente cada aseveración, ¿verdad? Después, usted mismo, de acuerdo a su criterio, ¿verdad? Plantee si es verdadera o falsa, es decir, la indicación. Pero me imagino que Ángel, usted ya sabe su nota, ¿verdad? ¿La tiene? ¿Verdad? Sí, sí, lastimosamente sí, ya la sé. Muy bien, muy bien. No, afortunadamente, porque tampoco lo reprobó, ¿verdad? Ya voy a hacer algunos comentarios al respecto, ¿verdad? Excelente. Bien, hablando pues entonces del parcial, ¿verdad? El examen tenía 30 dificultades. Se sometieron a la prueba 106 estudiantes. 6 de ellos, o del grupo en general, perdón, 106 estudiantes hicieron la evaluación. Otra buena parte, ¿verdad? No buena parte, una pequeña parte de aproximadamente 6 compañeros o compañeras, ¿verdad? 7 estudiantes específicamente, aquí tengo el dato, no pudieron, ¿verdad? Realizarlo o no pudieron subirlo. Algunos porque tuvieron algún problema particular en general, que yo he pedido la justificación debidamente, ¿verdad? Planteada, y otros porque argumentan que no lo pudieron subir y que obviamente ya lo platicamos profundamente con Karen Patricia, incluso se les dio hasta 5 minutos más para que pudieran subirlo, y algunos que tuvieron problemas de carácter quizás técnico con su internet. Pero si ustedes ven, 106, fíjense, hicieron la prueba, 7 estudiantes, pues tenemos dificultad. O sea que inmediatamente después que terminemos la clase me voy a quedar con estos 7 estudiantes porque tengo una propuesta al respecto. ¿De acuerdo? Va, eso en primer lugar. Eh, hubieron buenas notas, hubieron dieces, o sea que las 30 dificultades, ¿verdad? Las resolvieron en debida forma. Y creo que vale la pena, ¿verdad? Mencionar, ¿verdad? Y felicitar a los compañeros, y lo voy a decir en su orden, porque también, además de que tuvieron buena nota, o la mejor nota, también lo presentaron en el mínimo tiempo, ¿verdad? Lo voy a decir en su orden como tal. Carla Vanessa Juárez Castro, Darwin Edgardo Menéndez Damas, Yasmín Esmeralda Voto Cermeño,
Carlos Ernesto, ¿verdad? Yanes Canales, Emanuel de Jesús, Ruiz Hernández. Ellos tuvieron 10, o sea, tuvieron una nota perfecta, ¿verdad? Les felicito, compañeros. Y eso también me llena a mí también un poco de satisfacción, ¿verdad? Porque sé que los compañeros, ¿verdad? Además de todo el que estudiaron, pues también las preguntas iban apegadas y las solucionaron de la mejor forma, ¿no? También hubieron, ¿verdad? Compañeros que tuvieron 9-7, ¿verdad? Como es el caso de Rivas Pineda, Karina, ajá, Rivas Pineda, Joel Giovanni, tuvieron una nota de 9.7, ¿verdad? Y en el caso de José Alberto Ramírez Rivera, Edgardo Arturo, Paniagua Escobar, Mayra Lisset Chávez Lico, Carla Margarita Olano Centeno y Méndez Alfaro, Diana Saraí, tuvieron una nota de 9.3. También para mí, pues, una nota excelente, ¿verdad? O sea, tuvimos 10, tuvimos 9.7 y 9.3. E incluso tienen méritos los compañeros Brian Osvaldo, Jennifer Lisset, Fátima Beatriz, quienes obtuvieron una nota global de 9. 9, ¿verdad? De ahí el promedio, ¿verdad? Si yo estaba viendo las estadísticas acá, anduvieron en 7 y 8, la mayoría. Un buen porcentaje, ¿verdad? 6 compañeros reprobaron, y siendo la menor nota de 4.5. La menor nota fue de 4.5. Pero hubieron también 11 compañeros o compañeras que tuvieron 6 exacto, cabal, pues en la frontera, ¿verdad? En el límite, como dicen. Pues o sea que hubo variedad. Hubo variedad pues en relación a la prueba y creo que se ve el empeño, estamos hablando de un 90%, pero de compañeros que sacaron muy buenos resultados, por lo menos dentro del rango de lo normal. Así que le felicito nuevamente a los compañeros pues que tuvieron las mejores notas y les incito que sigan adelante como tal, ¿verdad? Y aquellos que de alguna u otra forma tuvieron algunas dificultades, más que todo con algunas palabritas, como nos decía Ángel temprano, ¿verdad? Es el hecho de que debemos de leer pues un poquito detenidamente, pues y a profundidad, para luego tomar una decisión. Fíjense que el primer examen, ustedes lo subieron, el primer compañero no había pasado ni 30 minutos, ¿verdad? Si no me equivoco, Karen Patricia, ese dato no lo tengo de la hora acá, ya a las 5:32, si no me equivoco, o 5:27, algo así, ya había una primera prueba, ¿verdad? Subida, ¿verdad? Entonces, onda la Permítame que pauta, no tengo. y ese es el rango que nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando, no estamos pidiendo cuestiones exageradas, ¿verdad? Ni nos queremos complicar, ¿verdad? Como tal. Así que los compañeros que tuvieron dificultades son muy Sí, vi pocos, que a las 5:22 subió el ¿verdad? Que sí, primero. imagínense. Así que también por ahí otros en el límite de 6.2, 6.3, porque incluso acá en Patricia dio otros 5 minutos más, ¿no? Así que los compañeros que tuvieron dificultades, repito, vuelvo con ellos después de la clase para que tomemos algunas decisiones al respecto. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tomar esas decisiones con Karen Patricia también. Vamos a ver. Luego veo que ¿cuáles fueron? Dice acá, aquí tengo el resumen. Las preguntas que se suele fallar con frecuencia y hubo un buen porcentaje, ¿verdad? 49 de 106. La siguiente pregunta, mire. Un fallo en la conciencia epistémica implica un bloqueo conformado en el aquí y el ahora. ¿Falso o verdadero? Repito, un fallo en la conciencia epistémica implica un bloqueo conformado en el aquí y el ahora. Ajá. Ayúdenme, por favor. Ahí vamos bien.
Y vamos bien cuando decíamos, un fallo en la conciencia epistémica implica un bloqueo conformado. Definitivamente hay un bloqueo, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de psicoterapia y cuando hablamos de la relación entre pasado y presente, la persona que llega a nosotros ante un bloqueo de su conciencia, ante alguna problemática, ¿a dónde ha sucedido esa problemática? ¿En el aquí y el ahora? ¿Mm? Lick, ¿Ah? no, ¿Adelina? Lick, es falso. Pues sí. Sí, Ajá. porque el bloqueo se da en el acceso a señales que han ido desarrollando en nuestra evolución y que Definitiva. facilitan esa transmisión de conocimientos de manera implícita. Excelente. En otras palabras, en el pasado, ¿verdad? En el pasado anterior o en el pasado reciente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos siempre en ese proceso de relación terapéutica, no solamente empezamos a escarbar y a profundizar sobre el motivo de consulta, ¿verdad? Sino que también después de tantas sesiones, nosotros empezamos a preguntar sobre la semana recién pasada, sobre los últimos días como tal. En todo caso, para nosotros es muy importante establecer esa relación entre el pasado, ¿verdad? Y ahí se establecen esos bloqueos, esos fallos de la conciencia epistémica. Ahí la trampa era en el aquí y el ahora. ¿Ah? Ahí estaba lo falso. Verdes. Ajá, sí, Darwin. Y una de las cosas en las que, porque toda la pregunta hace referencia a que, juela, sí es verdadera, ¿va? Ajá, ajá. Pero yo siento que la diferencia, bueno, quizá no tan fácil de encontrarla, estaba en que sí está la terapia, hay ciertas terapias, por ejemplo, creo que la de Rogers, que es en el aquí y el ahora, pero es la terapia, y estamos hablando de parte de diagnóstico. Entonces, ahí es donde como que estaba de un poquito de análisis la situación. Ajá. ¿Y a dónde creen ustedes que estaba esa explicación también? En eso estaba en el audio. En el audio, ¿verdad? Estaba ahí esa explicación porque la terapista precisamente lo dice, ¿verdad? Conformado en lo anterior o conformado en las experiencias, en los conflictos anteriores, no en el aquí y el ahora. Y tiene razón Darwin, cuando hablas de un modelo específico, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo humanista que vamos a ver, es importante, el aquí y el ahora, porque vamos a empezar a conocer de terapia conductual, ¿verdad? También se centra en el aquí y el ahora. Le interesa la conducta concreta en este momento, en el aquí y en el ahora, como vamos a ver, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la conciencia epistémica en términos generales, ¿verdad? Por lo tanto, era falsa. Luego una segunda dice, un procedimiento para ser considerado psicoterapéutico debe basarse exclusivamente en teorías científicas. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? ¿Falso? Aquí el detalle es que aquí, si nos centramos exclusivamente en teorías científicas, perdón, que solo empecé a hablar, es que la cuestión científica, al menos en esa área, tiene la característica de que es como el positivismo, todo es en un estándar. Y si lo analizamos desde que toda por ejemplo, la psicoterapia tiene que ser desde teoría científica, vamos a aplicar el mismo procedimiento a todas las personas parejo. Y sabemos que en psicoterapia eso pues, no se puede hacer, es un error. Para mí, desde mi perspectiva, grave. Así que sí tiene razón, es falso, ¿no? Es no falso. Todo. Ajá. Y si a eso le agregamos, ¿verdad? Que yo les decía, ojo que vamos a empezar a ver los modelos psicoterapéuticos y comenzamos con el psicoanálisis. Pero antes dimos, ¿verdad? Como una introducción en donde decíamos, para que un procedimiento se considere psicoterapéutico, debe sustentarse, sí, ¿verdad? En teorías científicas, pero además, ¿verdad? En técnicas y procedimientos y herramientas que pueden ser aplicables. Imagínense si nos quedamos en el aspecto psicoterapéutico solamente en aspectos teóricos, conceptuales, con nuestros consultantes, ¿verdad? Debemos de utilizar técnicas, debemos de utilizar tareas, dejarle tareas, utilizar pues procedimientos concretos, operativos, ¿verdad? Como dice Darwin, en un momento en el mismo proceso psicoterapéutico como tal, ¿no? Entonces, además de basarse exclusivamente en teorías científicas, también debe sustentarse
en herramientas, debe tener herramientas, procedimientos, estrategias operativas para establecer esos cambios. Por eso se caracteriza una psicoterapia, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de psicoterapia, y ya también Freud lo decía en sus inicios, ¿verdad? Se debe centrarse en los casos. Y los estudios de casos, pues precisamente son esos, ¿verdad? La casuística, los aspectos fácticos, concretos, operativos, ¿verdad? Que cada caso es diferente, ¿verdad? Y por lo tanto deben de buscar estrategias, procedimientos, técnicas que deben de acoplarse a estas características, ¿no? Y no quedarse solo en el plano abstracto. Si no necesitamos una formación teórica, si por eso las corrientes psicológicas son tan importantísimas en psicología, ¿va? Y que cómo se aplican en psicología clínica, y cómo explican pues la enfermedad o el trastorno mental, ¿verdad? O la dificultad psicológica, sí la explican. Pero también necesitamos entonces técnicas, procedimientos, estrategias concretos de acuerdo a cada caso. Por lo tanto, no es exclusivamente en teorías científicas, sino que además en procedimientos, técnicas y estrategias. La otra que generó dificultades es el contrato terapéutico es sinónimo de la alianza terapéutica. Falso también. ¿Por qué? La alianza terapéutica es un concepto y procedimiento más amplio, ¿verdad? La alianza terapéutica se compone, dijimos, por el elemento paciente, el elemento profesional, el elemento, ¿verdad? Procedimental, propiamente dicho, ¿verdad? La relación propiamente dicha. Y la alianza terapéutica tiene elementos internos y tiene elementos externos, ¿verdad? Los elementos internos es precisamente las características del terapeuta con sus características de personalidad, ¿verdad? El paciente que llega con su problemática también, de acuerdo al significado que le da, ¿verdad? Son elementos internos de lograr esa convivencia, el lograr esa conexión, ¿verdad? El lograr ese clic, ¿verdad? Como dice, entre el consultante y el profesional, ahí es determinante, ¿verdad? Para una buena relación terapéutica y obviamente para unos buenos resultados. Esas son las condiciones internas. Pero hay también condiciones externas, explicamos. Por ejemplo, ¿verdad? Que existan variables, ¿verdad? O elementos en el entorno no perturbadores, ¿verdad? Variables que se puedan controlar. Pero elementos hasta tan puntuales y específicos como cuáles. ¿Cuánto tiempo va a durar la terapia? Incluso, ¿cuáles van a ser los honorarios? ¿A partir de qué objetivos nos vamos a concentrar en el proceso psicoterapéutico? Esos son los elementos externos. Y los elementos externos están relacionados más con el contrato terapéutico. El contrato terapéutico. Por eso la alianza terapéutica es más amplia, ¿verdad? Y contiene el contrato terapéutico como tal, pero no es sinónimo. No es sinónimo como tal. Entonces, esas eran las preguntas, quizás veo que yo detecto que dieron un poquito más de dificultad, ¿no? Pero sin embargo los compañeros, ¿verdad? Dieron muy buenos resultados también, completos resultados, ¿verdad? Vamos a ver esta también, que algunos de ustedes también, históricamente la psicoterapia desde la perspectiva psicológica surge con el nacimiento del psicoanálisis. Sí, la mayoría la tuvieron bien. Y aquí está cada una de estas preguntas, porque alguien decía, bueno, pero surge precisamente, ¿verdad? Con otro tipo de escuela o otro tipo de corriente. No, surge directamente con el nacimiento del psicoanálisis, la psicoterapia, propiamente dicha. Y ese es uno de los méritos que tiene la escuela psicoanalítica, aún con sus críticas, ¿verdad? Extremas sobre algunas posturas que tiene sobre la sexualidad, sobre la importancia o la determinante que le da las experiencias tempranas, ¿verdad? Y a todos esos elementos tan subjetivos estrictamente como el yo, ello, el super yo como aparato psíquico, aún con todas esas críticas, el psicoanálisis, tiene elementos muy rescatables y que aún tienen vigencia más que todo en el vínculo, en la relación que se establece y en donde la palabra
se constituye en la herramienta principal de la psicoterapia. ¿Se acuerdan cuando definíamos la psicoterapia ya, verdad? En los primeros temas, decía, algo que tenía en común cualquier tipo de psicoterapia era la palabra, la relación, ¿verdad? La comunicación, la interacción que se establece entre el terapeuta y el consultante o consultantes, ¿verdad? ¿Quién media? ¿Quién mediatiza? Pues precisamente la palabra, ¿verdad? La palabra es fundamental, la comunicación. Y eso, ¿quién lo planteó? Freud, ¿verdad? Porque antes, ¿qué tipo de tratamiento se le daba? Pues a los trastornos, ¿verdad? O eran extremadamente sobrenaturales, ¿verdad? Extremadamente fuera del contexto de la realidad o científico. ¿Se acuerda de aquel famoso texto que también subimos, la famosa piedra de la locura? ¿Verdad? Se creía que la locura estaba por ahí instalada y que estaba en una piedrita, una piedra, ¿verdad? Ahí en el cerebro. Incluso hay una pintura muy famosa, ¿verdad? En donde está el enfermo, ¿verdad? O el que tiene problemas de salud mental, que lo están rodeando por ahí y está, pues, como el médico tratando de sacar esa piedra de la locura. Imagine qué pensamiento, pues, más, ¿verdad? Sobrenatural o poco científico en relación a los trastornos mentales, ¿verdad? Que Freud fue una revolución cuando plantea, no, ¿verdad? Y hay que buscarlo dentro de la psique, dentro de la mente, ¿verdad? Y este se va conformando en el proceso del desarrollo. Y todas las terapias también le dan importancia, ¿verdad? Al pasado, ¿verdad? Pero algunas se concentran exclusivamente en eso, pero en la actualidad se da importancia en el presente, en el aquí y ahora. Por ahora se habla de una terapia centrada en soluciones también. Entonces nos interesa, sí es cierto, partimos de un problema, pero nos interesa más las soluciones. Y las soluciones vienen también del mismo consultante, a partir de conversaciones, a partir de prácticas, a partir de cambios de significado, cambios de interpretaciones que hace de su problemática, ¿no? Entonces ahí la palabra sigue siendo importante. Ustedes en este segundo control de lectura, perdón, ahí estamos concentrando todo en terapia sistémica. Y se van a dar cuenta que en terapia sistémica, ¿verdad? Hay distintos modelos también. Hay distintos modelos. Y uno de los más vigentes en la actualidad es el modelo narrativo. Narrativo. Y la gran importancia, o quizás lo que se destaca en cualquier tipo de terapia sistémica, ¿verdad? Bajo un enfoque sistémico, por supuesto, es que retoma elementos, ¿verdad?, de otras psicoterapias, así como el psicoanálisis, el gestaltismo que lo mencionaron, el humanismo, el conductismo, que vamos a ver, ¿verdad? Son elementos que retoma también el modelo sistémico. Es integrador desde esa perspectiva, ¿no? Y esa es una de las bondades que tiene precisamente esta terapia de carácter sistémico. Y ahí lo van a ver, ¿verdad?, directamente en ese texto. Porque hacen un recorrido histórico desde allá por 1950, ¿verdad?, que cada rato decíamos la terapia sistémica, el palo alto y todo esto, pero lo concentran y lo resumen en eso. Esa es una parte pequeña nomás del texto. Después empiezan a describir los distintos modelos que hay de este enfoque sistémico. Se van a dar cuenta y es muy interesante, ¿no? En ese sentido. Pero retoma elementos de ese aspecto narrativo, de ese aspecto verbal, en donde la palabra, pues, es clave, ¿no? Por ahí. Esos son los comentarios que yo podría decirles en términos generales, pues, del examen. Repito, son muy buenos resultados desde mi punto de vista. ¿Algún comentario? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Gabriela. Yo tengo una duda con una pregunta, la que decía Muy los bien. componentes de la alianza terapéutica son vínculo psicológico consultante y los objetivos. No sé si yo me la perdí o me distraje en alguna clase, pero no la tenía anotada, entonces me gustaría que me ayudara a resolver eso. El otro es la tarea. Por eso era falsa. Ok, gracias. O sea, acuérdense que en la relación terapéutica el vínculo es fundamental. Lo que acabamos de hablar de la alianza, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos en terapia, ¿verdad? No estamos en diagnóstico, estamos en psicoterapia, ¿verdad? Entonces establecemos ese vínculo, generamos esa confianza, que por allá le decían transferencia y contratransferencia, ¿se acuerdan?
Y todos esos elementos, según la escuela, esta psicoanalítica, ese es el vínculo que se establece. Y dentro del audio planteaba también la terapeuta, ¿verdad? Que este vínculo es fundamental, es clave, fundamental, es generar esa confianza, ¿verdad? Que el paciente se sienta, ¿verdad? Satisfecho, familiarizado, distensionado al momento de estar con nosotros. A ese vínculo se refiere, ¿verdad? Pero también existen los objetivos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo de los objetivos. Vaya, aquí he encontrado yo esta información, falta problemas de comunicación con su pareja, problemas de disciplina, ¿verdad? Con su hijo, ¿verdad? Y algún tipo de disfunción en cuanto a las relaciones interpersonales que usted establece, pues, con sus allegados. Pues llámense vecinos, llámense compañeros de trabajo, y la misma familia, por supuesto. Entonces, ya tenemos estos. Yo he detectado a partir de los resultados que he obtenido, aparte del diagnóstico que he hecho, de mis hipótesis diagnósticas que le he logrado comprobar, y tenemos estos 3, 4 elementos debilitados. ¿Qué objetivo pretendo yo descubrir? Y nos ponemos de acuerdo con usted, el objetivo de mejorar, ¿verdad?, el vínculo con su compañera, con su esposa, ¿verdad? Hay discusiones frecuentes, ¿verdad? Hay alguna comunicación por ahí, ¿verdad? No tan clara y evidente, pues usted dice una cosa a través de sus palabras, pero a través de sus gestos y sus actitudes está diciendo otra cuestión. No se ponen de acuerdo en cuanto a la disciplina de los hijos, y eso está generando el que no hay problema de los límites. He detectado 3, 4 cuestiones. Mi objetivo es cambiar y modificar estos elementos. Pongámonos de acuerdo. ¿Está de acuerdo usted en esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Hay una plática y una conversación en relación a los objetivos. Yo se los comento, ¿verdad? Y a partir de ahí nos formamos también metas, ¿verdad? Tanto tiempo, pero lo importante es que también dentro de esa alianza, ¿verdad?, está el elemento tareas. Tareas. No podemos dejar de asignar tareas en este proceso terapéutico. Siempre, ¿verdad?, los procesos de cambio se comprueban directamente allá, en la práctica, en la cotidianidad. Problema de pareja, veamos, ¿verdad?, que podemos establecer, ¿verdad? Tal vez expresiones emocionales, ¿verdad? En esta semana yo me propongo emocionalmente expresar estos, me comprometo a esto y esto, ¿verdad? En relación a los hijos, sentarme con ellos, generar algunas reglas, ¿verdad?, que se deben de respetar, ¿verdad?, en casa, particularmente con el adolescente mayor, y que podemos negociar algunas situaciones. En relación a mis compañeros de trabajo, con la comunidad, ¿verdad?, también establecer algunos cambios en cuanto a no ser tan ofuscado al momento de opinar respecto a algún tema en que podemos tener algunas contradicciones. Pues se van valorando. Entonces yo dejo tareas en relación a esto. Y el siguiente, ¿verdad?, reunión, sesión, vamos valorando cómo vamos caminando en ese sentido. Por ahí se va a encontrar que, por eso yo les hablaba de la escala, ¿verdad? El ser de usted en relación a los conflictos que tiene con su esposa, que son en relación a esto, a no ponerse de acuerdo, hasta cuestiones cotidianas, de las compras que van a hacer, pues, en el supermercado, o de la comida que van a hacer durante el fin de semana, o cómo deben de ustedes abastecer, ¿verdad?, su despensa, etcétera, etcétera. Cuestiones que son a veces cotidianas, ¿verdad?, pero que son claves y fundamentales en la relación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos cambiar, ¿verdad?, estos aspectos? ¿Ya? Entonces usted va haciendo las valoraciones y deja algunas tareas al respecto. Y después plantea, ¿verdad?, de la escala, del 0 al 10, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos? Yo creo que había conflictos extremos, ¿verdad? Andaba por ahí como un 8, porque no todo era pleito, ¿verdad? Había momentos muy buenos, dentro de la pareja nos podemos comunicar. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Hemos bajado esos niveles? Son cuestiones aparentemente tan obvias, ¿verdad?, pero que a veces no se platican y no se dicen directamente, porque consideramos que el otro ya lo sobreentiende, ¿verdad?, porque consideramos que el otro ya lo sabe y que es inherente, y ¿por qué tengo que decirle eso? Pero ahí es el problema, ahí es el fallo de la comunicación, ¿no?, que hemos detectado, ¿no? Entonces vamos nosotros valorando esa capacidad de cambio, dándole otro significado, ¿verdad?, otras construcciones cognitivas, como lo vamos a ver con la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Y entonces vamos estableciendo si han habido cambios durante el proceso, ¿verdad? Es una forma sencilla y práctica de hacer estas valoraciones, ¿no? Entonces, las tareas es fundamental, Gabriel.
¿Habrá otro comentario? Es bueno hacer esto de retroalimentaciones, es parte del refuerzo, ¿verdad? Y que tiene que ver, que esto siempre vamos a hablar porque estamos en psicoterapia, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar Buenas tardes. Buenas tardes, Flor de María. Yo, más que todo, es una pequeña sugerencia nada más. Es Muy que bien, referente al parcial, así como dijo el compañero que las preguntas estaban un poquito confusas. Entonces yo sentí que el tiempo pues lo traía encima porque como es de evaluar cada pregunta, no sé qué posibilidad hay que en el próximo nos regalen aunque sean unos minutos más. Porque sí, hubo unas últimas preguntas que ya el tiempo se me acababa y las tuve que responder así, rápida. Pero No, sí es entiendo. en lo personal, no sé los demás compañeros que opinan. Flor de María, por las características, gracias, se atiende, por supuesto, las recomendaciones y de eso se trata, pues. ¿Por qué damos ese tiempo? Si estamos hablando de 30 aseveraciones nada más, ¿verdad? Donde hay que poner falso y verdadero, por supuesto, pero cada aseveración estamos hablando de que lo que podemos resolverlo en un minuto, ¿verdad? Promedio, sin ser cuantitativo, por supuesto. Yo sé que cada quien tiene esas mismas, sus propias percepciones en cuanto al tiempo y la capacidad de poder abstraerse y de poder en un momento determinado dar una respuesta concreta. Entonces, esas son cualidades muy particulares, ¿verdad? Y personales de cada quien, pero también es parte del aspecto de que les permite a usted entrenarse y ejercitarse y tener unas respuestas concretas ante una situación presente, ¿verdad? Es para hacer ese tipo de ejercicio también. Por otro lado, acuérdense que debemos de establecer ciertos controles y manejar ciertas variables, porque yo no les puedo decir, mire, en este momento están 4 en la misma habitación o en la mesa del comedor, ¿verdad? Y en este momento están delucidando, mira la número 1, esto y esto y esto, o están por en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? De que han hecho un grupo de 4 o 5 miembros por ahí, mira, y en este momento lo estamos analizando y todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, le da menos tiempo para hacer eso. No sé si me entienden en ese sentido. Y es bien difícil hacer estas evaluaciones en línea. Es bien difícil hacer estas evaluaciones en línea. Porque fíjense, ya le doy la palabra, ya le voy a dar la palabra. Entonces, fíjense, por ejemplo, la otra vez nos metimos a hacer preguntas abiertas, ¿verdad? O preguntas para complementar pues una frase. Es bien difícil también al momento de calificar. Pues yo sigo pensando que una de las principales dificultades de líneas es precisamente la evaluación tradicional, pues como la que acabamos de hacer. Porque yo cada día los evalúo a ustedes, ¿verdad? Cada día ustedes me evalúan a mí en cada clase, pero lastimosamente nuestro sistema, ¿verdad? Educativo nos exige al final tener una nota cuantitativa como tal. ¿Mm? Yo, por ejemplo, en el caso de las prácticas, no acostumbro a hacer pruebas. Cuando pruebas así, ¿verdad? Cuestionarios o parciales, como se llama tradicionalmente, pues. Pero sí, por ejemplo, que elaboren, ¿verdad? Un artículo, que elaboren un video, y dándole el toque propio, ¿verdad? De ustedes, un grupo, editándolo, pues, poniendo en juego su creatividad, ¿verdad? Que consulten un artículo científico respecto a una problemática de la que se da, por ejemplo, en familia y cómo la analizan ustedes y cómo la contrastan con los casos prácticos que ustedes llevan, etcétera, etcétera. Pues, otro tipo de evaluación, pues, ¿verdad? Entonces, este tipo de evaluaciones de cuestionarios o exámenes parciales nos amarran, pues, como tal, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma también me van a permitir, ¿verdad? A mí tener un criterio, ¿verdad? Muy personal respecto a ustedes. Por eso también, si ustedes se percatan, la combinación de las evaluaciones son individuales y grupales, individuales y grupales. Y ya se imaginarán, imaginen con 100 estudiantes y trabajando en línea, ¿verdad? El problema que se da en relación a las evaluaciones, ¿no? Entonces, se trata de alguna manera, Flor de María, ¿verdad? De manejar, ¿verdad? Mínimamente, pues, estas variables, pero se toma en cuenta su recomendación. Ángel. Buenas tardes, no había saludado anteriormente, ahora saludo. Fíjese que yo, aquí es un poco complicado cuando uno no sale como espera, ¿verdad? Porque en el caso de la compañera yo le doy la razón, porque yo personalmente
en un principio, como cabal decía, a la hora en que empezamos y a qué horas iba a terminar, va. Y ya ha sucedido eso de que uno por estar revisando, se le va el tiempo, o se traba el sistema, o se va el internet, cualquier cosa. Entonces yo me dediqué, en un principio empecé como a analizar las preguntas, pero cuando vi que el tiempo me iba comiendo, empecé a correr. Entonces al final me quedaban unos par de minutos para querer como reevaluar lo que había contestado, pero, o sea, es mentira, no da el tiempo en esa parte, va, en el caso de la compañera. En el otro caso que usted dice, ahí tiene mucha razón, ¿verdad? Porque no estamos siendo monitoreados, como usted dice, quizás hasta algunos círculo de parcial hicieron, ¿va? En vez de círculo de estudio, pero eso a cada quien. Entonces es un poco difícil, Así la es. verdad, es un poco difícil. Eso. Y solo un comentario, tal vez así como usted dice que nos evalúan en cada clase, Diga, ¿verdad? diga. No sé, tal vez digo yo, solo digo, ¿va? Es mi punto de vista, tal vez tomar en cuenta también cuando uno da aportes, pues, porque en las clases eso tiene mucho que ver. Claro que en un parcial es una medición Claro, claro, Ángel. Fíjese que yo soy cuantitativa, numérica, ¿verdad? Pero solo nada más esa de que numérica. tal vez tome en cuenta cuando uno Tenía participa, digo yo. curiosidad de su nota, aquí la tengo ya. Sí, por supuesto, tenía curiosidad de su nota, ya la vi exactamente. No Ah, está mala bueno, nota, pero le entiendo también, porque usted es de las personas que más participa. No, aquí los tengo cuadriculados todos. Bueno, entonces miren, sí, es bien difícil, uno en línea y dos con grupos masivos, ¿verdad? En otros grupos pequeños la participación y aportes es clave, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, de testigo a Karen Patricia, ¿verdad? Que estamos hablando en laboral, ¿verdad, Karen? Ahí tenemos aproximadamente, no llegamos ni a 20 estudiantes. Mira qué bonito se ponen las discusiones, qué bonito se ponen las participaciones. Entonces, una buena parte, mire, 15%, ¿verdad? De la evaluación final, de nota de ciclo, participación, aportes y asistencias. Porque una cosa es asistencia, ¿va? Y yo puedo decir, mire, está conectado, ahí está el nombre, ¿verdad? Pero no veo que tiene activada la cámara o el micrófono, ¿verdad? Como yo lo he visto a algunos estudiantes, y de hecho quizás lo hemos presenciado, pues yo evidente, ¿verdad? Uno también tiene sus hijos y se da cuenta que a veces andan conectados y para arriba y para abajo, ¿verdad? Haciendo otra cosa, quizás haciendo otras actividades, ¿verdad? Y realmente, pues sí, va a estar conectado, qué bueno, ¿verdad? Pero realmente, como dice Ángeles, ya la toma de conciencia. Son estudiantes ustedes de cuarto año, ¿verdad? Ya van pronto para sus prácticas y ahí nos queda apelar, ¿verdad? A su propia evaluación, a su grado de responsabilidad, ¿verdad? A su grado de honestidad, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Pero eso, como también lo dice Ángel, pues eso no lo vamos a controlar, ¿verdad? Cada uno de ustedes, sino que tiene que ver mucho esos niveles éticos, ¿verdad? Esos niveles de responsabilidad que son tan importantes, ¿verdad? Para el profesional de la psicología, ¿verdad? Sin embargo, se toma en cuenta, pues, el aspecto del tiempo, ¿no? Ya que no puede haber un control, así un monitoreo de la comisión así directo como tal. Por lo que ha dicho Ángel y por lo que ha dicho Flor de María, se toma en cuenta eso. ¿De Buenas acuerdo? tardes, licenciado Buenas compañero. tardes, Teresa Guadalupe. Sí, fíjese que estoy de acuerdo también con lo que han dicho los compañeros, porque en lo personal, cuando terminamos la llamada que hicimos anteriormente, antes de comenzar el parcial, a mí me tiraba como un aviso de que para iniciar sesión tenía que complementar una dicha información, ¿verdad? Entonces, cuando yo le daba iniciar sesión, me decía que por qué quería reportar esas páginas, algo así, ¿va? No me recuerdo muy bien, pero tengo la captura. Entonces, en lo personal, yo me preocupé bastante porque sabía que estaba con el tiempo y era, o sea, me estaba consumiendo. Entonces, intenté desde la computadora, después intenté desde el teléfono y era lo mismo. Entonces, incluso yo se lo reporté para mayor accesibilidad, lo hice con Karen. Entonces, y ella me dijo que no entendía, que lo intentara hacer desde otro correo, el correo personal, ¿verdad? Entonces, ponía mi correo institucional, correo personal y no me lo agarraba. Entonces, ahí prácticamente me consumió 10 minutos. Entonces, se puede reflejar también en mi nota porque no tuve tanto tiempo para poder contestar y estar más o menos, ¿verdad? Como usted lo estaba diciendo anteriormente, calculando 1 minuto por pregunta. Entonces, solamente ese comentario. Gracias, No, Lindsay. y me parece bien, porque algunos podemos tener algún tipo de
Imagínense problemas de internet que está muy lento, o la máquina que tengo, el dispositivo, pues si quizás no es el más rápido, etcétera, ¿no? Yo sé que algunos compañeros, ¿verdad? Cuando iniciamos esto allá cuando comenzó la pandemia en confinamiento, ¿verdad? A veces cuestiones increíbles, ¿verdad? Que me dicen, mire, yo tengo que subirme a un árbol o tengo que subirme al cerro, ¿verdad? Porque no tengo suficiente. Y todos fuimos aprendiendo. No quiere decir que mejoramos quizá la conexión, pero fuimos aprendiendo cuáles iban a ser las estrategias, ¿verdad? Para actuar de manera más rápida ante las situaciones que se daban, ¿no? Y esa es otra de las principales dificultades que tenemos en este tipo de trabajo virtual, pues en línea como tal, ¿no? Entonces, una recomendación que se puede solventar es la siguiente: quizás las indicaciones, dejarlas claras, con suficiente anticipación y por escrito, y exclusivamente se van a conectar para la prueba, ¿verdad? No pedirles que vayamos a un link primero y después se salgan y vayan, ¿verdad?, a la prueba, ¿no? Sino que de una sola vez le dejamos las recomendaciones bien claras, no nos conectamos en el link, ¿verdad? Y decimos a partir de las 5 de la tarde ya está la prueba, ¿verdad? Quizás eso podría ser una buena recomendación, ¿verdad? Como tal. Y por otro lado, que hace me escapaba lo que decía Ángel, ¿verdad? Sí, fíjense, cuando uno ya pasa notas, ¿verdad? Yo te lo niego, no se lo niego, pero yo puedo hacer algunas modificaciones. Yo tengo mi libertad de cátedra en un momento determinado. Por supuesto, sin perjudicar y dañar y respetando, ¿verdad?, la dignidad y la capacidad de cada uno de ustedes. Si en un momento determinado, pues hay un compañero que tiene 5.9, por decir algo, ¿verdad? Y yo he notado que participa, ¿verdad? Siempre hay, ¿verdad?, una opinión de parte de él, siempre ha asistido, le digo yo a Karen Patricia, ¿verdad?, que no hay ninguna falta, ¿verdad?, de asistencia. Que bueno, no, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos, ¿verdad?, en empujoncito ayudarle en ese sentido? ¿Ah? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, en relación al tiempo, acuérdense, por ejemplo, en las pruebas psicológicas, en las pruebas de inteligencia, por lo general, cuando ustedes aplican un Raven, ¿verdad?, cuando ustedes aplican un Minimul, por ejemplo, siempre hay tiempos, siempre hay tiempos. Y después el consultante, pues la persona, o si queremos dar alguna orientación vocacional en cuanto a algunas situaciones, ¿verdad?, de personalidad, no le vamos a decir, no, mire, no me alcanzó el tiempo, ¿no? Porque esas pruebas ya están estandarizadas, ¿verdad? ¿Verdad? Y tienen confiabilidad en relación a ese tiempo. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que a veces puede estar lento, el dispositivo no puede estar el mejor, tenemos problemas de internet, etcétera, porque son otras variables, ¿no? ¿Verdad? Pero tratamos de hacer un poco como promedio, ¿verdad? No sé tan extremos, no le voy a decir. Son 30 preguntas, 30 minutos nada más. O son 30 preguntas, no, 30 segundos para cada una. No es así, ¿verdad? Y tampoco le voy a poner 40, 50, 60 preguntas, ¿verdad? Como tal. Y que para que la hagan ustedes en unos 40 minutos, ¿no? O sea, tratamos de ser siempre un poco equilibrados en todo sentido, ¿verdad? Sí, pero se toman en cuenta sus recomendaciones. De acuerdo. Vale. Pasamos entonces, ahora sí, ¿verdad?, al segundo punto, que es el control de lectura. Si no me falla, ¿verdad?, mi planificación, tenemos la fecha de entrega de este segundo control de lectura el 25 y 26 de octubre. ¿Así es? Y esta vez, sí, Jennifer me dice, gracias, Jennifer. Esta vez sí lo vamos a hacer en dos grupos. El primer control de lectura lo hicimos, ¿se acuerdan? Me lo entregaron un día, el siguiente día, discutimos. Esta vez, ¿verdad?, lo vamos a hacer el grupo. ¿Qué colores tenemos? Rojo y amarillo, si no me equivoco, ¿verdad? Un color el día 25 y otro color el día 26, ¿verdad? Pero todos me lo van a enviar, ¿verdad?, tempranito, ¿verdad? Los que les corresponde el 25, ese mismo día temprano, en el transcurso de la mañana, les corresponde el 26 en el transcurso de la mañana. Y ahí vamos a establecer la discusión del material, ¿verdad? Aquí sí vamos a tomar en cuenta, como dice Ángel Oscar, la participación como tal. Bien, el control de lectura se denomina, o sea, el texto que se ha subido se denomina la perspectiva sistémica, diferentes modelos y formas de intervención. Como pueden ver, ya es un material bien particular que habla exclusivamente de la perspectiva sistémica, sus diferentes modelos y formas de intervención. Es de Alberto Ricardo del Río, ¿verdad? Así se llama el autor.
¿Qué vamos a hacer con ese material? Van a trabajar específicamente 3 grandes rubros, ¿verdad? Los mismos grupos establecidos, por supuesto. Número 1, si gustan lo copian. Número 1, describa cuáles son los 3 momentos históricos, describa cuáles son los 3 momentos históricos en el desarrollo del enfoque sistémico. Esa es la primera como pregunta guía, ¿verdad? Describa cuáles son los 3 momentos históricos del desarrollo del enfoque sistémico. Número 2. ¿Qué valoración hacen de las primeras terapias sistémicas? De las primeras terapias sistémicas. Punto, explique. Explique sus valoraciones, ¿verdad? 3. ¿A qué se le denominan? ¿A qué se le denominan terapias en el posmodernismo? ¿A qué se le denominan terapias en el P-O-S-T, modernismo, posmodernismo? Punto, explique. ¿A qué se le denominan terapias en el posmodernismo? Punto, explique. Ahí está. Son 3 grandes preguntas guías. La van a trabajar ustedes en 8 páginas. Hoy se amplía un poquito, 8 páginas, ¿verdad? No incluyendo la portada, por supuesto. Yo sugiero que se realicen de la siguiente manera. A la primera pregunta, dedíquenle 2 páginas. 2 páginas. A la segunda, que implica ampliarse, 4 páginas. Y a la tercera, 2 páginas. Ahí tendríamos distribuidas las 8 páginas, ¿verdad? Natalia. No, eso le quería decir nada más que cabal 8 páginas salían. 8 páginas antes. Gracias, Natalia. Obviamente, antes estaría la portada. Vaya. Pero aquí hay algo quizás nuevo, pues, en relación a los otros controles de lectura. Ustedes pueden ampliar la información con otras fuentes. Pueden ampliar la información con otras fuentes. Y eso le dará un poquito más de plus, ¿verdad? A su trabajo, para sus nota, ¿verdad? Para su nota. O sea, y las otras fuentes las ponen en una última página, ¿verdad? En el listado de referencias consultadas. Referencias consultadas. Yo les doy un texto, les doy 3 preguntas guías, pero eso no quiere decir que ustedes pueden ir a otras fuentes, ¿verdad? Leerlas y enriquecer estas preguntas.
Cuando digo otra fuente, ese es el problema que tenemos a veces nosotros en la investigación, que pensamos que ir a otras fuentes implica escribir más, ¿verdad? Presentar más páginas, o como se decía antes, ¿verdad? Dentro de los trabajos de grado, pues aquel lugar de mamotrote, ¿verdad? Como tal, en donde el marco teórico pues es tan amplio, los antecedentes, la historia, los conceptos y todo. Pero la interpretación y las conclusiones, ¿verdad? Solamente unas 4 o 5 paginitas, ¿no? Y la interpretación y las conclusiones son el producto, pues el fruto ya de ustedes como investigadores, como decíamos en los trabajos de grado, ¿no? Entonces a eso me quiero referir, que ir a las fuentes o ir a otras fuentes, ¿verdad? O otras referencias, no quiere decir que hay que escribir más, sino que para qué enriquecer, ¿verdad? Cualitativamente sus respuestas. No sé si me explico. Sí, entendimos ahí esa parte, Liz. Gracias. Bueno, entonces pueden consultar otras fuentes, ¿verdad? Pero las van a referenciar al final, ¿no? Una hojita. Quiere decir, una portada, las 8 paginitas que yo les sugiero, de las 2, 4 y 2, y el listado de la otra página, del listado de referencias consultadas. Y eso es bueno, porque ustedes se acostumbran a escribir, ¿verdad? Y a sustentar, ¿verdad? Lo que ustedes han escrito como tal. ¿Mm? ¿De acuerdo? Esa sería la característica de nuestro segundo control de lectura, compañeros. Siempre dijo que los realizaríamos en grupo, ¿verdad, Liz? Sí, en los mismos grupos del control de lectura primero, porque si empezamos a cambiar, esto sería un lío. Esto sería un lío. Y espero yo que se sientan a gusto, ¿verdad? Con sus grupos como tal. Ya, ¿verdad? Ya venimos trabajando desde hace un rato, ¿no? Y ahí es otra cosa que uno no puede, que le dijera, monitorear, ¿verdad? No es como, por ejemplo, vaya, voy a aprovechar ahorita en el aula que estamos acá y vamos a un poquito como darle un poquito de taller a su control de lectura, ¿verdad? Entonces los grupos rojos están de este lado y los grupos amarillos acá, ¿verdad? Ustedes me van a sustentar y van a tener sus propias conclusiones en relación al material de estudio. Ustedes tienen un coordinador por grupo, ¿verdad? Son 8, los 8 coordinadores, entonces primero lo discuten en grupo, en general, luego vienen los 8 coordinadores del grupo amarillo y los 8 coordinadores del grupo rojo. Ahora vamos a hacer como una mesa redonda y una discusión como tal. Se le puede dar taller, pues, ¿verdad? Un poco. Aquí es un poco difícil, ¿verdad? Aquí está un poco difícil, aunque yo sé que podría haber algunas técnicas, ¿verdad? Pero es un poco difícil de controlar y hacer ese aspecto interactivo, ya desde la perspectiva de virtual o de línea, ¿no? Igual, fíjense que estoy hablando de esto, por ejemplo, en el mes de octubre nosotros siempre acostumbrábamos a hacer alguna actividad, ¿verdad? General, ¿verdad? Por ejemplo, porque es el mes de la salud mental, pues, porque viene el día del psicólogo, la semana de la salud mental que coordinábamos con los compañeros estudiantes, etcétera, que era tan bonito, pues, y al mismo tiempo académico, ¿verdad? Pero lastimosamente, miren, no nos permiten hacer esto tampoco. Ajá. Y estamos haciendo algunos intentos con los compañeros de las prácticas, ¿verdad? En el sentido de que tienen que revisar algunos artículos, tienen que hacer algunas exposiciones dentro del contexto de la salud mental, ¿verdad? Pero acá, pues a mí me gustaba siempre incorporar a los compañeros de cuarto año, en ese sentido. Pero estoy ahí pendiente con ustedes, ¿se acuerdan? De darles algunas orientaciones en cuanto a las prácticas. Yo les dije que en el mes de noviembre lo íbamos a hacer, o algunos compañeros, y que más que los compañeros que están ahorita en prácticas, y con las que han vivido las características de hacer prácticas en pandemia, les comenten y les cuenten a ustedes en qué consiste esas prácticas. Pues yo no solo quiero invitar a la gente de familiar, ni la gente de laboral, que son mis prácticas, sino que también los que están en clínica, los que están en jurídica, si es posible incorporarlos, pues, para que les vengan a comentar. Como tal. Yo sé que cada uno de ustedes tiene distintos intereses y motivaciones en relación a la profesión, ¿no? ¿Verdad? Vale la pena hacerles ese comentario, para ver cómo nos hemos limitado un poquito en cuanto a tener esas experiencias, ¿verdad? Porque la interacción es fundamental. ¿Se acuerdan de aquella discusión, verdad? El primer control de lectura,
¿verdad? La adaptación del estudiante a esa nueva realidad, lo importante es que destacaba, ¿verdad?, el autor al final, como una conclusión, pues que no es lo mismo, las interacciones y la comunicación son fundamentales y eso hace falta definitivamente. Entonces, hagamos los esfuerzos, por ejemplo, que ustedes están haciendo algún trabajo en grupo, algunos grupos pequeños, otros grupos amplios, y no solamente en esta asignatura, me imagino, también en otras, ¿verdad? De establecer pues esas interacciones, ¿verdad? Auténticas como tal, que cuesta porque no son cara a cara, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el ciclo anterior les decía, ojalá que en el segundo ciclo pongamos ya tener eso presencial, hacer de presencia, por lo menos semipresencial? Y lo que pasa es que de alguna u otra forma nos hemos acostumbrado y nos hemos acomodado. ¿No les pasa eso? O sea, por ejemplo, ir a la universidad, por ejemplo, antes iba con más frecuencia, por ejemplo, 2, 3 veces, ¿verdad? Después que una vez al mes, ahora muy poco, solo cuando hay reuniones u otro tipo por ejemplo, mañana me toca ir porque hay entrega de títulos, no sé si saben. Entonces, pero se acomoda uno, y uno también tiene que ir buscando otro tipo ¿verdad?, de actividad. Me refiero al aspecto académico, porque yo sé que muchos de ustedes también trabajan, ¿verdad? Y hacen, ¿verdad? Tiene actividad también externa, ¿no? Pero me refiero a este tipo, ¿verdad?, de actividades del que interactuamos pues a través de en línea o virtualmente, ¿no? No sé si les pasa eso. Bien, entonces ya estaba hablando también yo de otra cosa, ¿no? Pero creo que es importante también traer a memoria pues algún tipo de actividades que se pueden realizar para que ustedes por su propia cuenta también busquen y vean la importancia, por ejemplo, que tiene la salud mental. Yo les decía la otra vez en la discusión que aquí tenemos una ley de la salud mental, ahora que se habla tanto de reforma, ¿verdad? Y de que hay que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y de ser generadores, pues también de cambio, yo creo que de darle importancia también a la salud mental. Tenemos una ley de la salud mental de la cual nadie habla, y desde 2017, pues, está vigente. Ojalá que ustedes como futuros profesionales, pues, le logren dar vida a esto, ¿no? Bye. Hoy sí, si no hay comentarios, pues nos vamos directamente ya al tema que nos compete este día como tercer momento. Lick, Sí, Karen. Solo una duda. ¿Para cuándo es que estaba pensando hacer lo de la charla de los que estamos en práctica? Que Yo no le me acuerdo decía, si lo dijo en la reunión pasada. realmente no tengo claridad, Karen, pero yo pensaba que lo más, ¿qué le dijera? Prudente o quizás estratégico podría ser a finales de octubre o principios de noviembre. ¿Por qué, Karen Patricia? Pregunta nada más. Ajá, ajá. Porque vamos a tratar de ser como un panel, ¿verdad? Un conversatorio con algunos compañeros, porque yo sé que de parte de ustedes existen muchas inquietudes o dudas, ¿verdad? ¿Por qué área se van a ir? ¿Y qué es lo que se hace precisamente en la práctica? Y que ahora pues nos ha tocado un poquito como innovar, ¿verdad? Y buscar otras alternativas. Porque comenzamos en la práctica, imagínense, muy bien. Luego que vino pues el confinamiento y tuvimos que cambiar. En muchas instituciones ya no permitieron entrar. En otras es que tuvieron que ir a lo virtual exclusivamente, ¿verdad? Otros buscar otras alternativas un poco más particulares o personales para sacar adelante esto, ¿no? Y ahí hemos hecho algunas modificaciones. Ahora, de alguna manera, se ha regulado, ¿verdad? Se ha regulado entre comillas, porque ya de alguna manera también ya nos acostumbramos, ¿verdad? En nuestros respectivos lugares de práctica que nos han aceptado muy bien. Pero pensamos hacerlo a finales de octubre, ahí principios de noviembre, Cari. Ok, está bien, gracias. Bien, vamos a trabajar en unos 20 minutos con los temas porque después me quiero quedar con los compañeros que no pudieron hacer la prueba, ¿no? Vamos a hablar del conductismo. Yo les daba algunas, un texto específicamente a leer con algunas preguntas guías. Y la primera pregunta es, ¿qué es la terapia conductual y cuál es su objetivo?
Quizás aquí lo primero es como percatarnos, los que leyeron el texto y le dieron contestación a estas preguntas se dan cuenta que es totalmente, ¿verdad?, un cambio radical a la postura del psicoanálisis. ¿Lo captan? Y ustedes lo estudiaron pues cuando planteaban por ejemplo, las corrientes psicológicas, ¿no? Prácticamente el conductismo es la contraparte del psicoanálisis, ¿sí o no? Sí. Oh. Vamos a ver. Buenas noches, Lick. Buenas noches. No sé si será mi internet o la conexión de los demás o suya, pero no se escucha. Le escucho entrecortado, no entiendo. Ah, no me diga. ¿Deben feedback también nosotros? ¿Se me escucha entrecortado? Yo lo escucho. Yo le escucho bien. Yo le escucho bien, Lick. Sí, pueda que sea un poco así como su problema Edith, ¿verdad? De su internet en este momento. No está lloviendo por ahí o hay otra situación, porque otras veces quizás me ha escuchado bien, ¿verdad? Sí, Lick, está tronando, entonces por eso me voy a salir y voy a volver a ingresar. Tal vez con eso se me arregla la conexión. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces yo les preguntaba, pues, si ustedes logran captar, y yo sé que lo captan, ¿verdad? Que la postura del conductismo, podríamos decir que es la parte opuesta o totalmente opuesta a los planteamientos psicoanalíticos. ¿En qué? ¿Verdad? ¿Dónde captan esta postura, ¿verdad? Diferente, de manera significativa a los planteamientos psicoanalíticos? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Darwin. Ok, creo que alguien había levantado la mano, así que... ¿Que no fue la compañera Edith? No. Sí, Ledeni. No, Ledeni. Ah, Ledeni, perdón. Vamos a ver, Ledeni. Sí, con respecto a lo que estaba preguntando de qué es la terapia conductual, pues ahí se mencionaba que es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo, y decía que la escuela del pensamiento conocida como conductismo se centra en la idea de que aprendemos de nuestro entorno. Y el objetivo, pues, es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseadas o desadaptativas. Definitivamente. Así lo que plantea, ¿verdad? El texto, y si vamos a cualquier lectura, cuando nos introducimos a lo que es la psicoterapia, ¿verdad?, conductista, o a lo que es el modelo prácticamente conductista, sí, de hecho es una psicoterapia que se basa, como dice de Denis, ¿verdad?, en los principios del conductismo, ¿verdad? Y se centra específicamente en lo que se aprende o lo que aprendemos en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos principios del conductismo? Y por ahí vendría como como dice Denis, la parte como contrapuesta pues a estos planteamientos psicoanalíticos. Para el psicoanálisis era lo más importante lo intrapsíquico, lo que sucedía por ahí adentro, ¿verdad?, en la profundidad, ¿verdad?, del inconsciente, en esa mente humana, en esa psiquis. Pero la postura del conductismo es eminentemente intrapsíquico, y así explica la enfermedad mental. De hecho, ¿verdad?, el psicoanálisis surge y nace para dar explicaciones a la enfermedad mental. Los trastornos y los conflictos significativos que se dieron en etapas tempranas de la vida, ellos son los generadores de problemas, ¿verdad?, y que quedan en el inconsciente y que en etapas posteriores van a surgir y se van a expresar como trastornos, como enfermedad mental. Esa es la postura del psicoanálisis. Y por lo tanto, los métodos que vamos a ocupar en psicoterapia deben de responder a ese planteamiento. Interpretación de los sueños, asociación libre, ¿verdad?, trabajo con los mecanismos de defensa, catarsis, ¿verdad?, originalmente pues la hipnosis, ¿verdad? O sea, sacar a la vida consciente aquello inconsciente. Por ahí, en términos simples, ¿verdad?, es el planteamiento psicoanalítico. Dejémoslo y veamos ahora, como dice Denis, no dice, ¿verdad?, los problemas, ¿verdad?, debemos de explicarlo, ¿verdad?, como aspectos que hemos aprendido, ¿verdad?, y se expresan en conductas desadaptativas. No es el inconsciente, no es aquello que queda ya guardado, ¿verdad?, sino que en la expresión y la manifestación de conductas desadaptativas
que hemos aprendido. Vean que las posturas son, y por ahí tienen que ir también los métodos, ¿verdad? En otras palabras, al parecer, como que el problema psicológico desde la perspectiva conductista no lo ve como un trastorno, ¿verdad? Mental, como tal, sino que como conductas desadaptativas, ¿verdad? Que hemos aprendido. ¿Producto de qué? De las características del entorno en donde nosotros crecemos. Darwin, hoy sí. Sí, era con cuestión a la diferencia fundamental o en dónde es que está el choque entre el conductismo y el psicoanálisis, porque como bien usted lo mencionaba, surge en contraposición. El conductismo niega los procesos psíquicos, niega todo aquello que ellos denominaron la caja negra, que no está, no existe. Y la verdad, el conductismo radical de esa época, si no me equivoco, los 20, 30 más o menos, es me parece como que extraña la postura que toman, porque cualquiera se preguntaría, sí, lo estamos viendo en la conducta y todo eso, pero realmente dentro debe haber alguna maquinaria. Y esa quizás es mi duda hasta el momento, la duda histórica de que si nadie nunca entonces se preguntó en ese enfoque, luego vinieron otros, ¿verdad? El cognitivismo, y en el que sí se preguntaron y sí se respondieron esas preguntas, pero en ese punto específico de la historia, es como que nadie se preguntó qué pasaba realmente en la maquinaria psíquica que denominó aparato psíquico Freud. Esa es como que la diferencia más marcada entre ambos enfoques, por llamarlo así. Vale. Como corriente psicológica. Sí, Ángel, va. Ahí está el planteamiento de Darwin. Luego escuchemos a Ángel y luego yo voy a tratar de dar mi postura. Ángel. Aquí lo que yo entiendo entre las dos corrientes es que una dice lo interno que uno tiene y la otra lo externo, porque el conductismo puro es lo que yo puedo observar y una conducta yo la voy a reproducir porque la observo, porque está ahí presente en mi entorno. Entonces el conductismo se centró exactamente en lo que ellos podían observar, porque es así como como quizás una línea bien tensa en donde nuestra postura en contra de algo, y por eso el conductismo es una postura en contra del psicoanálisis, porque ellos van en lo que observan, no en lo que creemos que puede pasar dentro de nosotros, sino que exactamente lo que se observa. Muy bien. Y está bien explicado por ambas partes, ¿verdad? Porque ambos se refieren a las corrientes, porque para poder explicar los procesos psicoterapéuticos, ya lo decíamos, ¿verdad? Existen corrientes previas, escuelas, ¿verdad? A seguir. Si nosotros comprendemos las escuelas, comprendemos los componentes teóricos, conceptuales y técnicos, ¿verdad? Que plantean las corrientes, vamos a comprender su aplicación específicamente en la psicoterapia. Esa es la lógica, definitivamente. Por eso yo les decía que un tema fundamental que debemos de manejar nosotros como psicólogos, como profesionales, de la perspectiva académica, es el conocer las distintas corrientes psicológicas, ¿verdad? Sus diferencias, sus similitudes, sus complementos, su complementariedad, ¿verdad? Para poder ya aplicarlo directamente. Y es la gran virtud que tiene el modelo sistémico, ¿verdad? Que retoma elementos de cada una de ellas, como vamos a ver, pero no, eso para más adelante. Pero lo primero que tenemos que tener claro es la existencia de estas corrientes psicológicas. Ustedes ya nos ubicaron, ¿verdad? Acuérdense, el psicoanálisis, principios del siglo XX, el conductismo por ahí, por los 2030, pero acuérdense que a partir de ahí se desarrollaron ya psicoterapia, ¿verdad? La psicoterapia no surge con las corrientes psicológicas. Las corrientes psicológicas son explicaciones teóricas, ¿verdad? De cómo funciona el psiquismo o cómo funciona la conducta. De ahí se retoma y surgen las psicoterapias que se desarrollan por ahí por 1940 a 1950. Acuérdense que las dos guerras mundiales tuvieron mucho que ver, ¿verdad? Para la aplicación estrictamente de procesos psicoterapéuticos, ¿no? Entonces, son posturas totalmente contrapuestas, como ustedes dicen, ¿verdad? Pero el planteamiento conductista en esencia, ¿verdad? En esencia, porque no estamos todavía en psicoterapia, es verdad que nacemos, ¿verdad? Como decía Watson, que es el padre del conductismo radical, ¿verdad? John Watson,
el padre del conductismo radical, ¿verdad? Dice que nacemos como una tabla rasa, ¿verdad? Como una hoja en blanco, pues. Y se acuerdan aquel dicho, que yo no sé si realmente se popularizó o si lo dijo realmente Watson, pero explica muy bien, ¿verdad? Metafóricamente sus planteamientos cuando él dice, ¿verdad? Denme a mí 10 niños recién nacidos y yo haré de ellos lo que quiera, ¿verdad? Porque vienen una tabla rasa y es el entorno que empieza, ¿verdad?, a conformarlo, ¿verdad? Y a que a partir de reacciones, ¿verdad?, y a partir de estímulos, perdón, le generemos reacciones o respuestas como tal, ¿no? Entonces yo haré de ellos, dependiendo de lo que les quiera enseñar, el aprendizaje es fundamental, ¿verdad? Como acaba de decir Ledeni, dependiendo de lo que yo les quiera enseñar, haré de ellos matemáticos, músicos, como ladrones, ¿verdad? Prostitutas, ¿verdad? Como tal. Ya que qué radical, ¿verdad? Muy mecánico y muy simplista. Dependiendo del estímulo que yo le dé, ¿verdad? Así puedo predecir la respuesta, ¿verdad? En las personas. ¿Verdad? Y él lo remonta directamente pues, a etapas aquellas pues, donde puede manejar y manipular directamente, pues, en este caso a los niños, ¿verdad? Que vienen como una hoja en blanco. Eso es muy radical, por supuesto. Pero, ¿qué pasa, como dice Darwin, entre el estímulo y la respuesta? ¿Verdad? El estímulo es observable, ¿sí o no? ¿Verdad? Como dice Ángel, y también la respuesta, ¿verdad? La podemos ver, la podemos mensurar. Decía Watson, ¿y de qué me sirve eso de ello, yo y super yo, y eso qué es? Si no se puede experimentar en eso, si no se puede observar, no se puede medir, no se puede mensurar. A mí no me interesa, pues, el llanto o por qué está llorando este niño, ¿verdad? Como tal, ¿qué pasa internamente? Me interesa si es posible conocer, ¿verdad? Cuántas gotas, lágrimas, pues, si es posible medirlos, pues, en un bote, ¿verdad? Como tal, llegando también a posturas extremas. Eso es lo que me interesa. Lo observable, lo medible, lo cuantificable, lo mensurable, ¿verdad? No aquello de intrapsíquico, eso de ello yo que ni tan siquiera, mucho menos el inconsciente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice en aquel momento no se plantearon qué pasa intermedio, ¿cómo no? Lo expresaban como aquel tipo de comportamiento eminentemente reacciones fisiológicas, biológicas como tal, ¿verdad? Secreciones, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Cómo funciona el sistema límbico, cómo funciona, pues, ¿verdad? Las conexiones nerviosas como tal, ¿verdad? No tan adelantado como las neurociencias en la actualidad, ¿verdad? Pero esas reacciones internas, sí creían en las reacciones internas, pero la miraban como aspectos estrictamente fisiológicos funcionales. Acuérdense que el conductismo tiene sobre su base una corriente que no es exclusivamente psicológica, que la psicología la retomó, ¿verdad? Es otra cosa, que es el funcionalismo, ¿verdad? Y que el funcionalismo, ¿verdad?, surgió producto de algunas posturas estructuralistas, ¿verdad? El estructuralista le interesa más lo interno, cómo se dan esos procesos internos como tal y cómo se, ¿verdad?, conjugan unos con otros. Ese es el estructuralismo, las estructuras, no dice el funcionalismo. Es más importante para qué sirve esto, ¿verdad? Si funciona bien, entonces debe ser una conducta adecuada. Si funciona mal, entonces desechémosla como tal. El funcionalismo es más práctico, más positivista, alguien lo dijo, ¿verdad? Más pragmático, ¿verdad? Entonces, ¿quién trae, verdad, ese funcionalismo a Norteamérica? Precisamente, pues, es Titchener, ¿verdad? Que fue alumno precisamente de Wilhelm Wundt, ¿verdad? Pero quien lo retoma ya específicamente en la práctica y conforma la escuela como tal es John Watson, ¿verdad? Retomando elementos prácticos o pragmáticos, operativos, positivistas, como ustedes decían, del funcionalismo, pero la constituye en una escuela psicológica como tal, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, como dice también Ángel, nos interesa lo que se puede ver, lo que se puede observar. Y estos procesos internos son explicados como aspectos eminentemente funcionales, reacciones biológicas, orgánicas, fisiológicas que pasan en el cuerpo. Así se explica, ¿verdad? ¿Verdad? Producto de la influencia ya de la psicología experimental, ¿verdad?
que surge con el estructuralismo, pero después la importancia, William James, perdón, el padre del funcionalismo, y lo retoma Tixenery específicamente para, ¿verdad?, el aspecto meramente psicológico, y Watson sistematiza, ¿verdad?, todos esos planteamientos. Después vendrán otros, por supuesto, ¿verdad?, como quizás ustedes contestaron, ¿verdad?, la influencia también de la psicología rusa en aquel momento, ¿verdad? Pero no aquella psicología rusa de Vygotsky, ¿verdad?, de que tome en cuenta el carácter sociohistórico-cultural, sino que más la psicología rusa del experimento, ¿verdad? El trabajo directamente en laboratorio, lo que se puede ver, repito, lo que se puede experimentar, lo que se puede observar como tal, ¿no? Y todo eso enriquece la postura conductista, como destacando que lo más importante es el aprendizaje, todo se aprende. ¿Verdad? Las conductas anormales, ¿verdad?, son conductas desadaptativas, son conductas, entre comillas, mal aprendidas, ¿verdad? Son hábitos negativos, en otras palabras. Así explica, ¿verdad?, el trastorno mental de enfermedad mental, que ni tan siquiera le llama trastorno mental o enfermedad mental, sino que conductas desadaptativas, conductas mal aprendidas como tal. Así explica la problemática. O sea, un problema de autoestima, un problema de depresión, un problema de ansiedad. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha aprendido porque el entorno, ¿verdad?, ha estimulado esto, ha reforzado esto. Como tal, no son esos conflictos internos, ¿verdad?, no son aquellos problemas intrapsíquicos como tal, sino que se ha mal aprendido. Vean que le da totalmente de vuelta, ¿verdad?, el planteamiento, destacando, ¿verdad?, los estímulos del entorno, destacando el medio ambiente, ¿verdad?, en que se desarrolla, ¿verdad?, la persona en que se desarrolla el individuo. ¿Estamos? Pero, como decía Lenin, ¿verdad?, dice que la respuesta que nos daba, dice, es una forma de psicoterapia que se basa en los principios del conductismo. Se centra en la idea, ¿verdad?, de todo lo que aprendemos en el entorno. O sea, la categoría de aprendizaje es fundamental. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la terapia conductual? Que iba ahí la misma pregunta. Ahí decía el licenciado, buenas noches, Ajá, buenas noches, era reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseables o desadaptativas. Ahí está. Ese es el objetivo de la terapia conductual. Reforzar las conductas deseables, las que queremos, las que se esperan, las que son adecuadas, ¿verdad? Y eliminar aquello no deseado o desadaptativo. Una ansiedad, una baja autoestima, una depresión, un problema de obsesión, una fobia, ¿verdad?, que tiene mucha aplicabilidad con el conductismo, ¿verdad? Son conductas no deseables. Hay que eliminarlas, ¿verdad?, porque son conductas desadaptativas. No nos permiten adaptarnos al ambiente. ¿Sí? Pero tomando en cuenta los principios, ¿verdad?, del conductismo. Vamos a plantear esos principios del conductismo, ¿verdad? Y con eso nos vamos a quedar. Número 1. Principios del conductismo. Del conductismo, no de la psicoterapia conductista, porque la psicoterapia conductista, ustedes mismos lo han dicho, se basa en los principios del conductismo. Entonces ahorita vamos a plantear los principios del conductismo. Número 1. Toda conducta está regida por leyes. Y está sujeta a las variables ambientales. Toda conducta está regida por leyes y está sujeta a las variables ambientales. Esa sería la primera, o el primer principio, perdón. Número 2.
La conducta es un fenómeno observable e identificable. Observable e identificable. Identificable. Ahí tenemos esos dos principios. Ya dijimos que son 5, pero nos vamos a quedar acá. ¿Pero qué queremos decir? Con eso terminamos por lo menos ahora, ¿verdad? Manuel, perdón. No, discúlpeme que lo activé esto. Va, muy bien. El primer principio dice, la conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. La conducta no surge de la nada. La conducta no surge así por así. La conducta obedece a leyes. El aparecimiento de conducta obedece a leyes directamente. Ya nos vamos a dar cuenta que Titchener habla de las leyes, ¿verdad?, de la conducta, ¿verdad? Por ejemplo, la conducta surge, ¿verdad?, ante un estímulo. De otra forma no puede surgir la conducta, según el conductismo, ¿verdad? Otra ley fundamental es que se vuelve hábito. La conducta se vuelve hábito, ¿verdad? Y es esa expresión de la conducta, de la recurrente, ¿verdad?, que de alguna manera se hace de alguna manera se expresa, perdón, ¿verdad?, de manera mecánica, ¿verdad? El hábito implica un aprendizaje como tal, ¿verdad? O sea que obedece a leyes, pues, ¿verdad? Se mantiene a través del tiempo. Entonces, tanto una conducta adecuada como una conducta desadaptativa, ¿verdad?, obedece su surgimiento a leyes como tal. Eso nos lo quiere decir, ¿verdad? Y está sujeta a variables ambientales. Dependiendo de las características del ambiente, del entorno, ¿verdad?, así van a ser las conductas. Y el ejemplo que yo les ponía, deme a 10 niños, ¿verdad?, yo haré de ellos lo que yo quiera, niños recién nacidos, ¿verdad?, porque yo voy a poner esas variables ambientales. Y como yo manejo las variables ambientales, yo voy a hacer de ellos lo que quiera, ¿verdad? Teniendo como mediador, por supuesto, el aprendizaje. El aprendizaje es fundamental. Bueno, ustedes, por ejemplo, vieron las teorías del aprendizaje, o psicología del aprendizaje, psicología del escolar, o psicopedagogía, no sé cómo se llama estrictamente la materia. Tuvieron que haber visto estos principios del aprendizaje también, ¿verdad? La forma más adecuada de explicar, pues, el aprendizaje precisamente nos lo arroja directamente el conductismo, esta corriente psicológica, ¿sí? Ya estamos viendo algunos aspectos positivos del conductismo también, ¿no? Quien mejor explica el aprendizaje precisamente son las posturas conductistas. Pero hay un conductismo radical, por supuesto, así como había un psicoanálisis radical. También dentro de ellos hay nuevos planteamientos, ¿verdad?, que no se salen, pues, de algunos principios fundamentales en esencia del conductismo, pero que ya le ponen otro elemento, ¿verdad?, para dar una explicación más integradora. Pero originalmente dice este principio: la conducta está regida por leyes y sujeta a variables ambientales. Y el segundo principio que copiamos dice: la conducta es un fenómeno observable e identificable. Esa es la conducta que nos interesa. Lo que se puede observar, lo que se puede identificar. Los demás no. Ese es el planteamiento conductista. Y se van a dar cuenta que estos procedimientos, y específicamente ya aplicados a la psicoterapia, tiene, ¿verdad?, mucha eficacia, precisamente en algunos tipos de problemáticas, pero también en mucha aplicabilidad, ¿verdad?, en la psicología infantil, o en la psicología, pues, de los pequeños, en la psicología, pues, aplicada en etapas, ¿verdad?, básicas de la vida del ser humano. ¿Por qué será? Solo les dejo esa reflexión. ¿Por qué será? La aplicabilidad de la terapia conductual en etapas tempranas del desarrollo, en la niñez, en escolar también, de alguna forma.
¿Por qué será? Y eso tiene vigencia. Dejamos esta reflexión para el día lunes entonces, ¿verdad? Para que la fundamentemos, la sustentemos y nos permita a nosotros desarrollar los otros principios que son claves, pero esto nos da la pauta para comprender algunos elementos ya de aplicación en el área de la psicoterapia. ¿De acuerdo? Bueno, Lick. De acuerdo, Lick. Excelente. Entonces vamos a terminar acá, ¿verdad? Les agradezco entonces siempre su atención. Me voy a quedar con los compañeros, repito, que tienen algunos problemitas. Lo más que le voy a quitar es un par de minutos. Bueno, nos vemos. Saludos a todos.